y psicóloga perteneciente al grupo de intervención psicológica en emergencia y catástrofes del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental. También pertenezco a la Comisión de Género del mismo colegio desde 2008, a la Comisión de Género y de Igualdad, de Psicología del Género y de la Igualdad. Os doy la bienvenida al taller de violencia de género y de duelos. ¿Me escucháis bien, verdad? Os invito a que a lo largo del taller vayáis participando a través del chat, por ejemplo, ¿de acuerdo? Ay, a través del chat. ¿Pues para qué? Pues para las cositas que vayamos comentando, pues da vuestra opinión, vuestra vivencia y enriquecer. Tened en cuenta que lo importante es vuestra participación en este tipo de talleres, para enriquecernos y para aprender todo de todo y todas de todas, ¿de acuerdo? Este es un proyecto Fortaleciéndote, que está subvencionada por la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer. Este proyecto Fortaleciéndote está elaborado por 3 asociaciones que se juntaron para elaborar las distintas caras del abordaje para la prevención y la intervención en violencia de género. Son las asociaciones Sin Maltrato, Pórtico Mediación y Asociación Alelí, que es una asociación específica de intervención en duelo, en prevención de duelo complicado que hay en la provincia de Málaga, de la que soy psicóloga colaboradora y estoy muy orgullosa de serlo, ¿vale? Entonces, bueno, os doy la bienvenida para esta segunda edición del taller de violencia de género y duelo. Hoy vamos a trabajar un poquito por encima lo que comentábamos en la primera edición, en ese vídeo donde trabajábamos los distintos aspectos de lo que entendemos por pérdidas dentro de un proceso de violencia de género y de la vivencia de esa situación de maltrato, tanto para la mujer directamente como para también los hijos. Entonces, bueno, hay personas que me estaban preguntando, Araceli, exactamente cómo es el enfoque del taller de violencia de género y de duelo. Bueno, estamos más acostumbrados a trabajar el tema de las pérdidas, pues por un femicidio, la pérdida de cuando un hombre, un maltratador, asesina a una mujer, pues luego todo lo que queda detrás de la ayuda a los familiares tal. Nosotros desde Fortaleciéndote le estamos dando otro enfoque para reconstruirnos por dentro, un enfoque desde la fortaleza y desde la resiliencia. Entonces, el enfoque de hoy del taller de violencia de género y duelo va a ser desde lo positivo, desde la fortaleza interior. Entonces, vamos a enfocar, vamos a entender cómo a lo largo de un proceso de violencia de género, de maltrato, una situación crítica, vamos teniendo una vivencia de pérdida. Vamos a identificar esas pérdidas porque no podemos arreglar nada si no sabemos lo que nos está pasando, si no le ponemos el nombre y no visibilizamos. Y una vez que visibilizamos, somos capaces de comprender y de intervenir para mejorar, ¿de acuerdo? Entonces yo os voy invitando a que vayáis, bueno, pues saludando por el chat, dando vuestra opinión. No sé si alguien ha hecho algún taller o formación en torno a las distintas pérdidas que se van sucediendo en un proceso de violencia de género, pues si teníais alguna idea bueno, de lo bonito del taller, y lo vamos viendo. Hoy va a ser un taller eminentemente práctico. Sabéis que estos talleres, voy a pasar, estos talleres no son específicamente para profesionales, sino pues para la vivencia de cualquier mujer, cualquier persona que ha podido pasar por ese proceso. Os recuerdo, como ponéis ahí, que la idea de fondo, de base, es mejorar la calidad de vida de todas y cada una de las personas que directamente estamos ahora conectadas en directo y aquellas personas que luego en diferido pueden beneficiarse del taller. Asimismo, os invito a que si veis, conocéis de alguna persona que le pueda interesar el taller, que como hasta octubre estará la plataforma activa, estamos con Fortaleciéndote y daremos difusión por las redes, como luego vamos a recordar, que le invitéis a realizar el taller, ¿de acuerdo? Entonces,
¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida, para empoderarnos, que ahora después vamos a hablar. Eso de empoderarnos, ¿qué significa? Y ya de manera transversal para promover esa igualdad de oportunidades, mejorar esa situación a nivel de emociones, que se trabaja poco, a nivel psicoafectivo. Y luego, bueno, pues promover ese buen trato, ¿de acuerdo? Y siendo resiliente y adquiriendo competencias nuevas. Vale, bueno, pues vamos a empezar con el tema, solo contextualizando un poquito por qué enmarcamos estas pérdidas en un contexto de violencia de género. Como bien sabéis, la violencia de género es un problema de salud pública, es un problema de múltiples caras que recientemente cada vez más, aunque a nivel institucional y a lo largo de los distintos países, bueno, pues hay legislación y hay conferencias mundiales y hay a nivel internacional muchas iniciativas desde Beijing, las distintas conferencias a nivel internacional, pues desde el siglo pasado ya con soporte firme para intentar ayudar a solucionar este problema de primera magnitud, siempre eh, si no lo trabajamos esta perspectiva de género de manera transversal y no trabajamos como primera necesidad de abordaje de un problema serio, profundo, que tiene connotaciones a nivel personal, familiar, social, económico, de salud pública, si no lo trabajamos con las distintas caras de este problema, y es un problema que hasta ahora ha estado confinado en el ámbito privado. Pues ¿por qué? Porque hasta hace poco el tema de la violencia de género es muy antiguo, tan antiguo como en la humanidad misma, pero siempre ha estado confinado, ocultado, ha estado supeditado al ámbito de lo privado, ¿verdad que sí? Bueno, me podéis podéis comentar aquí en el chat. Sí, y estáis comentando qué se ocurre como las pérdidas. Muy bien, ahora vamos viendo esa pérdida inicial. Entonces, muy bien, ahora lo leemos. Bueno, pues cuando pasamos, ¿qué entendéis por pérdida a lo largo del proceso de duelo? Cuando pasamos de empezar a visibilizar la violencia de género, el maltrato hacia la mujer, desde el ámbito privado hacia el ámbito público, vamos viendo todos los matices. Entonces, violencia de género no es solo violencia, lo que es la parte de arriba del iceberg, lo que se ve. No es solo la violencia física. Violencia de género, estamos hablando de distintos tipos de violencia. Violencia psicológica, que es la que está en la base, violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, económica, social, ambiental, distintos tipos de violencia, ¿de acuerdo? Entonces, desde el mismo hecho en que ha habido una situación de violencia, ya a nivel de legislación ya estamos hablando de violencia de género, desde el maltratador, un hombre que mantiene una relación afectiva con una mujer, no hace falta que estén casados, quiero decir, no hace falta que esté formalizada la relación, sino que haya una relación afectiva, tampoco hace falta que estén bajo el mismo techo. A día de hoy, si se puede demostrar que hay una relación afectiva o que la ha habido y hay una relación de dominancia, de superioridad del hombre frente a la mujer por esa relación de violencia de género, y hay una relación de superioridad y de dominancia y de inferioridad y de sumisión del hombre frente a la mujer. Esa necesidad del hombre de controlar a la mujer y a todo lo que rodea a la mujer. Ahora vamos a ver un vídeo que hemos comentado en otros talleres que ilustra muy bien poco a poco esa violencia, por lo que estábamos diciendo. Al final entramos en este ciclo de la violencia de género, como nos dice Eleanor Walker. Ese ciclo de la violencia de género que alguna de vosotros o de vosotras lo conocéis, para otras personas les sonará, bueno, no totalmente desconocido, pero igual no lo conocen con más detalle. Bueno, ese ciclo de la violencia de género nos habla de que esa vivencia de violencia de género empieza desde los primeros momentos de la relación afectiva del hombre hacia la mujer, y poco a poco cómo se va moldeando, se va deteriorando, desgastando esa relación de manera imperceptible, de manera casi invisible. Y la mujer se va
introduciendo también por una educación que haya podido tener, unos estereotipos sexistas sobre lo que cómo debe de comportarse los roles, de cómo debe de comportarse una mujer y cómo debe de comportarse el rol femenino, el rol masculino, y unas características de personalidad, pues que han interiorizado esos roles de sumisión, de pasividad, me han educado a ser una buena esposa, a ayudar a una persona y a entender que está pasando por un mal momento, cuando vemos que un maltratador no es que esté pasando por un mal momento, sino que tiene esa necesidad de hacer daño y de dominar hacia una mujer por el mero hecho de ser mujer. Entonces entramos en ese ciclo de la violencia de género, donde vamos acumulando, donde el hombre va acumulando esa tensión, se va acumulando hacia la mujer esa tensión, esa hostilidad, esa calma tensa. Llega un momento que acumula, 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 acumula y estalla. Estalla bien con agresión psicológica desde el primer momento, y luego agresión física, agresión sexual, agresión social, ambiental, y luego llega un momento, bueno, pues que hay otra fase después de estallar, de esa luna de miel, donde al principio están esas falsas promesas de cambio, ¿de acuerdo? ¿Conocíais este ciclo de la violencia de género? Bueno, pues esa violencia es una violencia que puede ser tanto activa como una violencia pasiva. Si bien conocéis este ciclo de violencia, donde está esa ruleta de dominio, de control, de intimidación, de aislamiento, que ahora lo vamos a ver en el vídeo, de desvalorizar a la mujer, de negarla, de culpar, de abuso emocional, de abuso económico, de manipulación, vamos a enfocarnos desde este taller a lo que es esa rueda, pero en términos positivos, en términos de fortaleza, de resiliencia y de buen trato. ¿Qué vamos a tocar? Vamos a tocar todos los conceptos en torno a esa confianza, a ese apoyo, a esa negociación justa, a esa comunicación equilibrada en una pareja, a esa honestidad y responsabilidad del buen trato en una pareja, a esa economía compartida y esa responsabilidad compartida. No sé si conocíais esta rueda de la igualdad y de la rueda de la no violencia, a ese asumir la responsabilidad, a esa conducta no amenazante y a ese respeto. Entonces, a esta rueda de la violencia de género podemos llegar tanto desde una vivencia de la mujer y esa situación de maltrato, esa situación de una familia desestructurada donde hay abuso de poder, una violencia de manera activa, como estábamos hablando, a pasiva. Entonces, bueno, pues ¿qué es una violencia pasiva? Pues cuando el hombre hacia la mujer comete una serie de actos, bien por negligencia o por omisión de ayuda. Entonces, al final se produce un daño en la mujer, un abandono físico de las necesidades físicas, un abandono psicológico, una falta de atención, una falta de respeto, de consideración. Eso sería, por ejemplo, violencia de manera pasiva, pero es violencia. Por ejemplo, en mi experiencia personal, cuando he trabajado en drogodependencia, ya algunas de vosotras y de vosotros lo conocéis, y si alguno de vosotros ha trabajado en drogodependencias, muchas veces no identificamos como que una persona tiene problemas de drogodependencia o que necesita ayuda, pues porque, por ejemplo, yo he trabajado directamente muchos años con alcoholismo. Entonces, en consulta o en terapia de grupo, sobre todo la mujer del alcohólico decía: Araceli, si es que no es mal marido, no me pega. Entonces he aguantado, aguantado, aguantado. Y una de las maneras de ese debate, de ese análisis, de ese balance decisional era, pero vamos a ver, vamos a analizarlo, vamos a entenderlo. En esa entrevista motivacional, vamos a entenderlo. Entonces, como no te ha pegado, es lícito ese comportamiento, pero te ha tratado, se ha comportado, ha hecho uso de esa responsabilidad como padre de cara a su hijo, ha hecho uso de esa responsabilidad y ese deber suyo como marido contigo, eh, ha aportado económicamente a la familia, ha compartido tiempo con vosotros, tal. Y decía, no, venía bebido y se acostaba. Y ya con eso, bueno, mientras no diera problemas, a nosotros incluso nos venía mejor. ¿Vale? Entonces,
hasta que la mujer o la familia ha entendido que no es un modelo adecuado, de que como no me pega, no lo está haciendo mal, esa persona necesita ayuda. Porque esa persona, por culpa de la drogodependencia, bueno, pues dejaba de lado esa violencia pasiva por omisión o por negligencia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo que estábamos diciendo, al final esa violencia, esa situación continuada en el tiempo de maltrato va dando lugar a un perfil psicológico, psicoemocional en la mujer de vulnerabilidad, de culpa, de tristeza, de todo, de una situación que influye de manera negativa en la autoestima de la mujer, en el bienestar. Entonces hay que trabajar sobre todo esos conceptos. ¿De acuerdo? Pasamos diapositiva. Entonces, conocemos todos el hecho, hay mitos en cuanto al maltratador. Simplemente recordaos que el maltratador no tiene por qué ser un enfermo mental, no tiene por qué, no hay que justificarlo con ese discurso. Tiene actitudes sexistas y creencias estereotipadas sobre las mujeres, por educación y por vivencia y pues porque tiene esa visión de dominancia de poder sobre la mujer y todo lo justifica por ahí. Y entonces, como ve amenazado su poder, pues porque se le puede debatir, se le puede dar una opinión que es distinta a la que él tiene, no sabe debatir, se encuentra incómodo, bueno, pues echa mano de la crítica para crear inseguridad y fomentar esa dependencia. Incluso no va asumiendo en ese ciclo de la violencia de género, no va asumiendo su responsabilidad de los actos violentos, tanto físicos como en los otros perfiles que hemos dicho antes. Entonces va racionalizando esa conducta que no es racionalizable. Entonces, al final, bueno, pues tiene doble imagen en la parte social y en la parte doméstica, en la parte privada y en la parte pública. Entonces, y muy importante, entiende ese equilibrio suyo emocional como control absoluto de la persona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a entender que necesitamos reconstruir esa vida después de haber vivido esa situación poco a poco de desgaste nuestro, de haber entrado en una situación interna, de estar totalmente en ruinas, rotas por dentro, de que todo lo que nosotros creíamos que teníamos, o esa ilusión que desde jovencitas teníamos de tener una pareja, de que nos quiera, de formar una familia, poco a poco nos hemos dado cuenta que el buen trato no va por ahí. Y vosotras y las personas que conocéis que puedan estar viviendo por esa situación de violencia, podéis preguntarle qué significa para ellas ese buen trato. A ver, estáis preguntando, por ejemplo, en el chat, que si se puede dar solo uno de esos puntos. Sí, claro que se puede dar solo uno de esos puntos. No tiene que darse todos, con uno es suficiente. También estáis comentando en el chat, yo os pregunto en el chat, vosotras, cuando yo digo una situación de buen trato, a qué creéis que nos referimos? A ver, se me ocurre la pérdida, porque también he preguntado que para vosotros y para vosotras, ¿qué significa una pérdida en un contexto de violencia de género? A mí se me ocurre, dice una compañera, no quiero decir los nombres, pero comparto. A mí se me ocurre la pérdida inicial cuando después de una denuncia por acoso mucho tiempo, la mujer, esa denuncia se archiva. Ahí veo yo ya un duelo muy importante. Es cierto que cuando hay una expectativa de que vaya esa denuncia con unos cauces y unos pasos y luego, bueno, pues se demore a nivel legal, a nivel de que el juicio se demora, las medidas en cuanto a distancias de seguridad, en cuanto a tal, si hay ahí una situación de vulnerabilidad que más se acrecienta en la mujer y hay una pérdida de expectativas, hay una situación más vulnerable en la mujer. ¿Cómo se te ocurre trabajar ese duelo con la mujer en shock, que no reconoce que está protegida por las instituciones? Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque estamos hablando de duelo y vamos a ver distintos tipos de duelo, pero luego os voy a preguntar para vosotras qué significa duelo. A ver, para muchas personas un duelo es una pérdida y es cierto que es pérdida, pero lo tenemos igualado a una pérdida de un ser querido.
con cursos, con talleres como este, vamos a ver que una pérdida no tiene por qué ser de una pérdida de una persona, ¿de acuerdo? Voy a ir un poquito más rápido porque quiero que veamos el vídeo. Entonces, vamos a trabajar esa perspectiva, espera que voy a poner aquí el móvil, vamos a trabajar esa perspectiva para pasar desde el enfoque de víctimas al enfoque de supervivientes, porque depende desde qué enfoque entiendas tú lo que te ha estado pasando, lo que te pasa, para empoderarnos, para hacernos fuentes por dentro. Entonces vamos a trabajar esa vulnerabilidad. Identificando capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes que van favoreciendo el control de nuestras propias vidas, siempre al ritmo de cada una de vosotras, a vuestro ritmo resiliente. Es decir, hay profesionales, hay personas que intentamos ayudar a una persona que está viviendo un proceso de duelo, de pérdida, en un contexto de violencia de género. Entonces, muchas veces tenemos que pararnos y a la hora de conectar emocionalmente con la persona, detectar en qué momento de su proceso, de los distintos duelos que ahora vamos a ver después, se encuentra. ¿Por qué? Porque igual estamos yendo más deprisa y esa persona está en ese shock inicial o en esa situación de negación o de ira o de negociación, como vamos a ver ahora después, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a trabajar. Una vez que detectemos esos duelos, ese proceso de duelo, de esas pérdidas, vamos a desarrollar esos atributos positivos de comunicación efectiva, de tolerancia a la frustración, de empatía, de asertividad, de escucha activa. Eso es lo que hay que trabajar y eso es lo que trabajamos con proyectos como este, ese saber decir que no, ese saber poner los límites por nuestro bien y por el bien de nuestro hijo y de todas las personas que queremos. Tenemos que saber decir que no, tenemos que saber decir basta, tenemos que decir yo puedo intentar salir de esto y lo voy a conseguir, ¿de acuerdo? Y desarrollar ese proyecto de metas vitales. Muy bien, estáis comentando. Vamos a empezar con el tema de los estereotipos, pero si os parece, vamos a poner el vídeo de Pepa y Pepe. A ver, un momentito. Me vais poniendo lo que para vosotros dejo de compartir pantalla. Un momentito, dejar de compartir pantalla. Y ahora voy a ir aquí, al vídeo. Esto lo paso, que son los indicadores de violencia, porque un momentito. Quiero saber si lo escucháis al máximo. Y ahora, ¿dónde está? Compartir pantalla. Estamos compartiendo pantalla ya, ¿no? Vale, ok. Los tenéis aquí y os lo voy a contar con la historia de Pepe y Pepa. Esta historia se le he contado en todos los talleres, para que lo sepáis, le podéis preguntar, se le ha contado en todos los talleres y es una de las cosas que han dicho que más les gustaba. Esta historia está basada en hechos reales, pero no en esta persona. Se escucha muy mal, Araceli, please. Se escucha muy mal. Como una herramienta. Vale. A ver. Vale. Por favor, tapad el micro, por favor. Yo ya tengo el volumen al máximo. ¿Vale? El volumen está al máximo. La cosa que han dicho que más le gustaba. Esta historia está basada en hechos reales, pero no en esta persona, sino muchas chicas que nos la han contado en los talleres. Entonces, esta historia que la llevo utilizando desde hace muchísimos años y cada día, por desgracia, pues le tengo que meter algunas cosas más porque cada vez tenemos más peldaños de escalera, ¿no? No se escucha. Bueno, yo se la cuento, la voy a contar igual para que después la tengáis como una herramienta. Pues mirad, Pepe y Pepa es una pareja de 16 anillos que llevan 2 o 3 semanas saliendo. Y Pepe después de que le mandan WhatsApp. No se escucha, ¿no? Le dice, Pepa, ¿qué hacemos? Y dice ella, pues, todos los viernes. Dice, bueno, yo tengo ganas de estar loco. Y parece que estamos saliendo con la gente y yo tengo ganas de estar loco. Vale. De conocernos más, de hablar, de estar loco. Voy a cortar.
gustarnos más. Además que tu amiga Pagna esa que te pone las redes así, que yo sé que es la que te pone la cabeza para que la den conmigo diciéndote que soy un cabrón que más, que no, que yo tengo ganas de estar sola. Coges el papel y dices, pues mira, no te preocupes, te voy a mandar un WhatsApp a esta y bueno, ya me otro día. Es súper siguiente, está alejándose de sus amigos. Ahora llega el control telefónico y Pepe le manda muchísimas WhatsApp al día de la película. Pero no son para ver cómo está, sino para ver dónde está. Porque el chat está haciendo, ya ahora se ve. Pero Pepe ha hecho una muestra peligrosa de cero. Y lo acepta como una muestra de amor y que no me están pendiente de mí. ¿Qué le dicen a la Pepa? Vale, vale. Ok, no os preocupéis. Compartir pantalla. Vale. Hola otra vez. No os preocupéis, luego comparto el vídeo, ¿de acuerdo? No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado porque se oía mal. Un momentito, que os estoy leyendo en el chat. Yo lo cuento. A ver, ¿dónde está el chat? Ahora, ok, vale. ¿Me escucháis ahora bien a mí, por favor? Por favor, ahora que alguien... Ahora a mí sí, gracias, Irene. Vale, no os preocupéis. Ahora, os escucho perfectamente. No os preocupéis. El vídeo lo voy a dejar compartido para luego cuando terminemos el taller, porque no merece la pena si no lo escucháis bien, porque el vídeo dura como un ratito prolongado. El vídeo habla de los estereotipos de género, ¿de acuerdo? Entonces, lo pongo y yo os invito a que lo veáis. Es cierto que es un audio donde hay una profesora que está explicando cómo es esa vivencia de violencia de género y de maltrato desde los estadios iniciales. Pero bueno, pues habla para una clase, el sonido se ve abierto, entonces igual no lo escucháis bien, pero yo lo cuelgo y luego lo veis. Seguimos con el taller porque tenemos muchas más actividades. Entended, bueno, que era una ilustración de lo que estábamos hablando. Entonces, estábamos diciendo hace un momentito, vamos a adoptar la perspectiva de superviviente hacia esa situación de maltrato que siendo supervivientes nos va empoderando y vamos a identificar esas capacidades y esos conocimientos, ¿de acuerdo? Y vamos a entender y respetar cada uno nuestro ritmo. Entonces, muy en la base de esa vivencia de maltrato está cómo la persona ha interiorizado esos estereotipos de género, si alguna de vosotras en casi todos los talleres que estamos impartiendo a la hora de trabajar esa perspectiva de género que es necesaria de manera transversal en la sociedad, en todas y cada una de las cosas que hacemos, hace falta cuestionarnos si eso es igualitario para los hombres y para las mujeres, también teniendo en cuenta que no somos iguales en cuanto a físico o en cuanto a otras cualidades, pero en cuanto a capacidad intelectual, en cuanto a capacidad de poder adquirir unos méritos, los hombres y las mujeres, los hombres no pueden tener bebés, pero los hombres los pueden criar, puede darle la lactancia, no con el pecho físico, pero sí con un biberón, quiero decir, las mujeres por ser mujer no estamos más cualificadas para cuidar a un bebé, y esa conexión emocional que mucha gente dice que tiene la mujer, igualmente la puede desarrollar y la tiene un hombre. Es decir, tenemos que entender esos estereotipos de género, de dónde vienen, de dónde parten. Pues porque hay un contexto sociocultural de base que nos ha estado condicionando. Entonces los estereotipos son esas opiniones o esos prejuicios generalizados sobre los atributos y las características que están asignados al hombre y a la mujer por el mero hecho de ser hombre y ser mujer, y no solo a las características y atributos, sino a esas funciones sociales que deberíamos de desempeñar. A día de hoy estamos hablando de los posmachismos o los micromachismos, que son machismos de menor intensidad que van pasando inadvertidos, según Luis Bonino, pero que van perpetuando los distintos estereotipos de género, de superioridad siempre del hombre frente a la mujer. Y a colación de esto, os quería invitar a que trabajáramos un poquito los mitos en torno al amor romántico, que en el vídeo, cuando luego lo veáis tranquilamente desde la plataforma en casa, os veréis que nos referimos siempre
a esas creencias y a esos valores que tenemos, como el mito del amor romántico. Pero hay otros mitos, y aquí os pongo una diapositiva. Daros cuenta que dentro de los mitos de amor romántico, uno de los mitos que hay que desterrar es el mito de que el amor todo lo puede. ¿Qué implica debatir el mito de que el amor todo lo puede? Pues que hay personas que entienden que el amor todo lo puede, que el amor va normalizando cualquier conflicto. Es que como nos queremos, tenemos que aguantar, tenemos que soportar, tenemos la creencia de que los polos opuestos se atraen y se entienden mejor. A ver, los polos opuestos en un momento dado pues pueden tener cierto feeling o cierta atracción pues, por opuestos, pero en una convivencia tiene que prevalecer el respeto, tiene que prevalecer una comunicación asertiva y de respeto y empática. Entonces, no porque mi pareja sea totalmente opuesta a mí, vamos a impactar mejor, ni mucho menos. Entonces, esto hay que trabajarlo desde la adolescencia. ¡Jo, qué guay! Tu novio es totalmente opuesto a ti. Pues a ti te va a hacer entrar en el camino que necesitas porque tú eres un poco cabra loca, decía el otro día una chica hablándome. No tiene por qué ser ese es un mito de que los polos opuestos tienen que convivir mejor necesariamente. La creencia de que el amor verdadero todo lo aguanta y todo lo perdona, ni mucho menos. Donde hay amor hay respeto. Donde hay amor hay escucha, hay saber el diálogo constructivo, hay saber escuchar. Recordad siempre que la base de toda relación de respeto, de confianza, que por eso, y lo digo yo de broma, para eso Dios nos ha dado 2 orejas y una boca para escuchar el doble y hablar la mitad. Entonces, cuando en una relación de pareja no nos escuchan, no nos permiten hablar, no se toma en cuenta nuestra opinión, no es una relación sana, no es una relación de bien querer o de buen trato, ¿de acuerdo? Otro grupo de amor romántico, de mitos, es en torno a que el amor verdadero está predestinado, como los cuentos que hay de los príncipes y las princesas, el mito de la media naranja, de que todos y todas, cada una de nosotras, tenemos por ahí a nuestra media naranja. Tú no tienes a tu media naranja. Tú te vales y te sobras a ti misma, pero desde la fortaleza, desde el entenderte, el quererte y el acompañarte. Entonces, el que necesitemos a una persona que nos complemente, podemos tener a nuestro lado un compañero de viaje, una compañera de viaje, pero no una persona que nos aleccione, que nos diga lo que tenemos que hacer, que nos diga que nos callemos cuando esa persona lo estime oportuno. Entonces, desterremos el mito de la media naranja, el mito de esa complementariedad, de que los complementarios son los que se atraen, los que yo no tengo palabra, no tengo voz, no tengo voto si la otra persona no me complementa. ¿De acuerdo? Esa creencia de que solo hay un amor verdadero. Hay muchas personas que tienen ese enganche emocional, esa dependencia emocional. No sé si habéis conocido o habéis pasado por ahí con ha sido el primer amor de mi vida, nos conocimos muy jóvenes, yo le debo mucho, gracias a esta persona descubrí muchas cosas de la vida, entonces ahora entiendo que me va a costar trabajo encontrar otra relación, por ejemplo, ¿no? Eso pues son ideas pues de una persona que está desde muy jovencita manteniendo una relación con otra persona y que debe de ponerse en el lugar de valorarse a sí misma, de ser autosuficiente, de ser independiente y desterrar ese mito de amor romántico que tanto nos ha condicionado con esas películas desde chiquitita, esos dibujitos de que venía un príncipe, nos daba un besito y nos despertábamos, de que estábamos esperando después de 100 años durmiendo a que viniera ese príncipe a salvarnos del torreón, porque nos tenía la bruja encerrada. Sabéis los distintos cuentos que os estamos hablando, de que viene esta Caperucita y tiene que venir un cazador y nos tiene que salvar. Entonces, bueno, ese mito de la perdurabilidad o esa pasión eterna, pues el amor dura lo que tiene que durar. Y si llega un momento
que te das cuenta que esa pareja no te respeta, no te escucha, no te acompaña, no te hace reír, no comparte contigo desde el respeto y la igualdad, pues nos daremos cuenta que esa persona no está para nosotras, que esa persona nos hace daño. Otro grupo de mitos de amor romántico: el amor es lo más importante y requiere entrega total. En cuanto a todo el centro de mi existencia es mi pareja y voy dejando de lado las amigas, las reuniones sociales, la familia, el trabajo, el salir fuera. Eso lo vais a ver también en el vídeo que ilustraba muy bien este mito. Entonces llega un momento que decimos, mi chico me está mirando, me está mandando WhatsApp, me dice que dónde estoy, que por qué tardo tanto. Eso será que me quiere mucho, que está mirando por mí porque vengo cansada. Igual, y haciéndole una lectura, si siempre lo hace así y cada vez hace esa conducta del hombre hacia la mujer, que la mujer salga menos, se relacione menos con las mujeres, con su amiga, pues llega un momento que no es amor sano, ¿de acuerdo? Lo de la entrega total, que si se ama debe renunciarse a la intimidad. Esos son mitos que hay que desterrar. Y el último grupo de mitos de amor romántico es que el amor sea posesión y exclusividad. El mito del matrimonio, de los celos. Quien bien te quiere, esas frases que no tienen ningún sentido. ¿De acuerdo? Venga, pues pasamos. ¿Conocíais estos mitos? Os invito a que me lo digáis. ¿Conocíais esos mitos del amor romántico? A lo mejor el del príncipe azul lo conocíais, ¿verdad que sí? Algunos sí. El mito de la media naranja lo conocíais también. El mito del amor eterno o romántico. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esos estereotipos de género? Daros cuenta que en las mujeres, el perpetuar esos estereotipos de género en la mujer va disminuyendo su autoestima y ese desarrollo personal. Pero no solo personal, como pone ahí, a nivel social, laboral, familiar, profesional, académico, ¿vale? Entonces también aumenta, igual que disminuye la autoestima, aumenta la inseguridad, esa perpetuación de esos mitos, de esos estereotipos de género. Y el del cordón rojo, muy bien, ese mito del cordón rojo, lo habéis visto mucho por las redes, ¿de acuerdo? ¿Conocéis el mito del cordón rojo, de que siempre estaremos unidos a una persona que ha sido para nosotros y que con esa persona tenemos un feeling especial y es mirarnos a los ojos y nos entendemos perfectamente? Eso es un mito que no debe de pasar más allá de mito. Tenemos que entender que son mitos y que no tenemos por qué tener esa conexión, pues con algunas personas tendremos más conexión y con otras menos. Entonces, ese mito, por ejemplo, como estáis diciendo vosotros del cordón rojo, de la media naranja, tal, va dando lugar a esa irritabilidad, a ese malestar generalizado y luego, en una segunda fase, a esa conductas de repliego y de subordinación. Eso es la mujer que está viviendo una situación de maltrato, pero ¿y en el maltratador, en los hombres? Pues los hombres van consiguiendo con esa perpetuación de esos estereotipos, pues el aumento de su posición de dominio frente a la mujer y esa afirmación de superioridad y ese aumento de desconfianza hacia la mujer, hacia la que no puede controlar totalmente, ¿de acuerdo? Entonces os dejo aquí una imagen muy ilustrativa de una de las campañas del Instituto Andaluz de la Mujer en cuanto al mito del amor romántico. Sin ti no soy nada. Quien bien te quiere te hará llorar. El amor todo lo puede. O los celos demuestran amor. ¿De acuerdo? Entonces, os invito a que trabajéis con vuestros hijos, con los adolescentes, porque una manera de prevenir que se perpetúe esta lacra y esta situación de la violencia de género es trabajar desde los cimientos con los adolescentes y esa psicoeducación y educación en perspectiva de género con estos mitos y estos estereotipos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a trabajar. Vamos a hacer un ejercicio, ¿de acuerdo? De diálogo interior. Venga, coge un boli y un folio. Vamos a empezar a trabajar toda esa situación de ese estado
psicoemocional de una mujer que ha pasado por una situación complicada, de nosotras mismas, vamos a empezar tratándonos mejor. Para empezar a tratarnos mejor, es mejor darnos cuenta de cómo es nuestra autocrítica, nuestro diálogo interior. Vamos a pensar cuando nos encontramos mal con nosotras mismas. Y te invito a que anotes lo que te vas diciendo y cómo te lo dices. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué palabras has usado? Escríbelo. Escríbelo, por ejemplo, una frase cortita, varias palabras. ¿Qué te dices? ¿Y cómo fue tu tono? ¿Te recuerda ese tono a alguien en tu infancia o en tu pasado que fue crítica o fue crítico contigo? Pues una vez que hemos identificado una de esas situaciones, vamos a darle la vuelta. Vamos a pasar de esa situación de vivencia de víctima a fortalecernos, ¿de acuerdo? Vamos a intentar suavizar esa voz interior nuestra que nos va juzgando y nos va criticando. ¿Cómo? Desde el ejercicio de darnos cuenta de cómo nos hablamos y en qué tono. ¿Utilizamos imperativos? ¿Utilizamos primera persona? Date cuenta. Date cuenta que vamos a empezar a no juzgarnos y vamos a empezar a entender cómo nos hablamos. Entonces, piensa por un momento cómo te hablaría tu mejor amiga. Piensa cómo te hablaría tu madre, una persona que te quiere de manera incondicional. ¿Vale? Piensa lo que te diría. Piénsalo. Imagina lo que alguien que incondicionalmente te quiere te diría. Imagina lo que tú le dirías a tu hija o a tu hijo si ha hecho algo de manera incorrecta. Y escríbelo. Escríbelo sin esas altas expectativas de exigencia, sin hablarnos en primera persona y juzgándonos, sino entiendo que me hablo así porque estaba preocupada por mí, pero vamos a intentar hacerlo la próxima vez de mejor manera. Me merezco una segunda oportunidad. ¿Cómo le hablaríamos a nuestro hijo o a nuestra hija si hemos visto que ha hecho algo que no está bien o que se ha equivocado? ¿Cómo lo haríamos? Primero utilizaríamos un cariño, mi vida, mi amor. Me doy cuenta que lo has intentado hacer lo mejor posible y no te ha salido tal cual te hubiera gustado, pero entiende que lo has hecho lo mejor posible y que todos somos humanos, que a la primera de cambio no nos puede salir perfecto, pero yo confío en ti y en tus posibilidades. Yo confío en que lo vas a intentar de nuevo y lo harás mejor, porque lo vas a hacer con toda tu dedicación y todo tu cariño, y yo estaré ahí para apoyarte. Así le hablaríamos a nuestro hijo o a nuestra hija. Así le hablaríamos a una amiga. Vamos a hablarnos así. Vamos a hablarnos así en primera persona hacia nosotras. Te invito a que hagas este ejercicio cada vez que te sientas mal contigo misma, cada vez que te veas y te notes que te estás juzgando, que te estás criticando. Si no lo puedes escribir porque no tengas un papel y un boli a mano, párate, respira hondo y date cuenta. Me estoy dando cuenta de que no me hablo bien, de que me estoy exigiendo demasiado y en un tono muy exigente y muy duro conmigo misma. ¿Cómo me diría esto mismo una persona que me quiere de manera incondicional? Mi amiga, mi madre. ¿Cómo se lo diría yo a mi hija o a mi hijo? Y reformula la frase, empezando hablándonos bien, cariño, mi vida, con nuestro nombre de pila. ¿Sabéis que tenemos especial sensibilidad cuando escuchamos nuestro nombre de pila? ¿Por qué? Porque es
como nos han estado llamando, incluso desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Entonces, la primera palabra que más sensibilidad tenemos es nuestro nombre. Llamaros por vuestro nombre de pila. Este ejercicio se puede acompañar tocándonos la cara, cerrando los ojos, abrazándonos, tocándonos las manos, teniendo ese ratito interno nuestro. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que ya hemos entendido cómo reformular de manera práctica ese diálogo interno, os voy a preguntar para vosotros qué es un duelo. Me lo podéis contestar en el chat, ¿de acuerdo? ¿Qué es para vosotros un duelo? Yo he puesto ahí. ¿Qué es para vosotros un duelo? Es que no os quiero dar pistas. Venga, escribirme. ¿Qué es un duelo? Duelo viene de dolus, de dolerse. ¿Qué es un duelo? Una pérdida. Muy bien. Una pérdida de una persona. Puede ser también otra pérdida. Una pérdida, muy bien. ¿Qué tipo de pérdida? He perdido las llaves, he perdido el camino, he perdido la memoria, he perdido la juventud, he perdido la sonrisa, un estatus, muy bien, una pérdida de una situación, muy bien, venga, contestad todos. Me gustaría que hay que ser más, cuando somos activos en el chat, vamos elaborando lo que se va, ¿qué es un duelo? Venga, que voy a pasar la diapositiva. Pérdida de salud, varios tipos de pérdida, de personas, de cosas. Pero si yo pierdo un papel y para mí no es significativo, eso sería elaborar un duelo, una pérdida de un bolígrafo, una pérdida de... He perdido una hora de mi tarde porque me he entretenido. Eso es una pérdida importante, una pérdida significativa, es una pérdida donde a mí me obliga a elaborar un duelo. Pues hay pérdidas. Cuando hablamos de duelo, un duelo es una pérdida, es un proceso de adaptación emocional hacia una pérdida significativa para una persona. Proceso de adaptación emocional. Cuando hablamos de duelo, hablamos de un proceso emocional. Es decir, que la persona tiene que ser significativa esa pérdida. Pero podemos hablar de una pérdida de una persona, pero también otro tipo de pérdida. En este taller estamos hablando de pérdidas simbólicas. Exactamente, habrá para otras personas. Entonces, siempre que hablamos, como decía en el chat, una pérdida significativa de algo físico o simbólico, pero que sea significativo para ti, empezamos por un proceso de duelo. Perdona. Entonces, lógicamente, no es lo mismo una pérdida de una persona que una pérdida simbólica o de una mascota. ¿En qué se diferencia? Bueno, hay autores que hablan de la pérdida de intensidad de los sentimientos, la pérdida, si es más definitiva o menos, y que vayan aflorando sentimientos y pensamientos sobre la propia muerte. Perdona. Entonces, es cierto que siempre que sea significativa, exactamente, la pérdida de un bolígrafo puede ser importante si se le atribuye un valor emocional. Siempre que hay una pérdida hace falta, porque nos rompemos por dentro, hay una pérdida, un vacío, y hace falta una reconstrucción. Y hace falta, ¿es lo mismo duelo que luto? No es lo mismo. Nos referimos a duelo como esa pérdida significativa, el dolerse. Y luto es toda aquella señal exterior en ropa, adorno y otros objetos. También luto un periodo de tiempo en el que dura nuestro dolor. Entonces, cuando hablamos, esa persona está de luto, pues esa persona aparentemente, físicamente, pues la vemos tradicionalmente con unos ropajes, ¿de acuerdo? Vestimos de negro, en los países orientales visten de blanco, y luego que hay una serie de rituales en torno al luto, las prácticas socioculturales. Ahora en tema de COVID hemos tenido, cuando estábamos confinados, hemos necesitado reelaborar esos rituales que son necesarios para iniciar ese proceso de duelo. Esos rituales son necesarios. Entonces, cuando hemos estado confinados y no lo hemos podido dar, ese ritual con esa misa, quien sea cristiano, o esa
ceremonia simbólica para que esa pérdida significativa, esa persona que hemos perdido, pues pudiera descansar en paz, nosotros pudiéramos a nivel mental empezar ese proceso de duelo y las personas que nos rodean tuvieran ese espacio físico y ese espacio de cara hacia nosotros para poder despedirse y darnos sus condolencias. Si hemos tenido que adaptar esa situación de COVID, de confinamiento, a esa elaboración simbólica del duelo. Entonces, cuando hemos tenido una pérdida importante, simbólica también, es necesario iniciar esas rituales de pérdida, al menos de darnos cuenta que hemos perdido y de darnos el espacio físico, psicológico y temporal de ser consciente de que ya no somos la persona que habíamos sido, pero que tenemos una oportunidad de ser una persona distinta, ¿de acuerdo? Ahí es un ejemplo que os estaba diciendo. Hay diferencias a nivel de cultura, el luto, el medio luto. Vosotros, bueno, si tuviéramos un poquito más de tiempo, hablaríamos de cuáles son esas prácticas de luto en función de dónde vivís, porque soy consciente que muchos de vosotros sois malagueños, otros estáis viviendo en Málaga, pero no sois malagueños. Muchas personas están en este curso y son de la provincia de Jaén, incluso de fuera de Andalucía. ¿De acuerdo? Entonces es muy bonito y muy rico esa cultura de cómo vamos despidiendo y elaborando ese duelo. Y que hay manifestaciones, siempre que hay un duelo, un inicio de duelo, una pérdida, tenemos manifestaciones, nos dolemos a nivel emocional, a nivel físico, a nivel conductual, a nivel social, a nivel espiritual. Y ahí tenemos ese detalle de ejemplos de manifestaciones en cuanto a una pérdida. Siempre que trabajamos duelo, a mí me gusta compararme con esta técnica japonesa. Mirad, os cuento una historia. Para los japoneses hay una técnica japonesa para arreglar un jarrón, un objeto de porcelana rota, por ejemplo. Es decir, nosotros podemos tener un objeto y ese objeto, pues por cualquier contratiempo, un golpe de la vida, un golpe de aire, por ejemplo, un jarrón, tenemos un jarrón encima de la mesa por un golpe que le demos, un golpe de aire, bueno, pues porque se tambalee la mesa, ese jarrón cae al suelo y se rompe. Ese jarrón, si vamos cogiendo los distintos trocitos del jarrón y lo volvemos a recomponer, pegando con resina o con silicona o con pegamento cada uno de esos trocitos y recomponemos ese jarrón como mejor podamos, ese jarrón tiene más valor que el que tenía en un momento dado, porque era un jarrón muy bonito, se rompió, lo hemos reconstruido otra vez y luego los japoneses le ponen en las cicatrices, en las juntas de trozo a trozo de los trocitos de ese jarrón, barniz con pan de oro, bueno, de oro, de plata, ahí lo veis. Entonces esa es la técnica del kintsugi. Entonces, trasladándolo a ese proceso de pérdida nuestra que vivimos durante un proceso de maltrato, de una situación traumática, daros cuenta, esa enseñanza, podemos pasar por situaciones muy duras, situaciones donde hemos tenido pérdidas, pero cuando pasamos de la visión de víctima a superviviente, nos vamos reconstruyendo por dentro. Entonces, al reconstruirnos, nos tenemos que dar cuenta de esas roturas que forman parte de nosotras, pues como ese objeto. Entonces, una vez que somos conscientes de ese proceso por el que hemos pasado, pero que nos damos cuenta de esa transformación interna, vamos adquiriendo nuevo valor. Entonces, debemos de vernos como personas que nos estamos reconstruyendo, que nos estamos dando una oportunidad de salir fortalecientes, con resiliencia, y somos más bellas, porque esas cicatrices nos da, si cabe, más belleza de la que antes teníamos, porque tenemos el valor de la supervivencia. Entonces, con esa cicatriz es un motivo suficientemente importante para enfrentarnos al mundo y para trabajar nuestra fortaleza. Hay una frase muy bonita que dice que las heridas son ventanas de luz. Daros cuenta. Entonces, yo invito a que con los distintos contratiempos que tengamos en el día a día, os veáis en ese ejercicio de visualización que vamos a hacer después, que nos vamos recomponiendo por dentro, como en ese proceso de duelo,
nos vamos reconstruyendo, nos vamos recomponiendo y que ahora tenemos más valor que antes. Porque antes éramos perfectas, por un contratiempo, por una situación traumática, tuvimos la sensación de rompernos por dentro y nos estamos reconstruyendo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí os dejo una diapositiva de cuáles son esos factores que pueden hacernos rompernos por dentro. Esa culpa, esos pensamientos de suicidio como vimos en el taller anterior, esa desesperación, esa sintomatología física que nos habla de esa tensión y ese estrés que estamos viviendo, todas esas pérdidas múltiples, ¿de acuerdo? Entonces, por esas vivencias podemos entrar en un duelo complicado. ¿Cuándo es un duelo complicado? Un duelo complicado es cuando ha transcurrido un tiempo y el duelo de por sí debe de tener un periodo acotado en el tiempo y una evolución favorable. Entonces, cuando un duelo no tiene un periodo limitado y una evolución favorable, una persona no puede estar en duelo toda la vida, porque un duelo es un proceso activo, que si lo vamos trabajando al final nos recomponemos. Si una persona va con esa perpetuación de esa tristeza, de ese no poder levantar cabeza, que se va dando cuenta que necesita esa ayuda, son indicadores de que podemos estar en ese duelo complicado. Yo he hecho ahí una similitud con ese síndrome de adaptación paradójica a la violencia doméstica. ¿Por qué? Porque igual que en el síndrome de adaptación paradójica a la violencia doméstica, hay un elemento desencadenante que es en el síndrome de adaptación de la violencia doméstica esa situación de maltrato y en las pérdidas nuestras esa pérdida de autonomía, esa pérdida de libertad, esa pérdida de respeto. Entonces, una vez que somos conscientes de que ya no somos la persona alegre que éramos antes, con ese maltratador, ya no tenemos esa libertad, ya no tenemos el uso de nuestra palabra, ya no tenemos el uso de nuestro espacio. Una vez que ya nos damos cuenta de esas pérdidas nuestras, vamos perdiendo esa seguridad y vamos adquiriendo incertidumbre, miedo, temor, vamos teniendo esa falta de afrontamiento. Pues es el momento para trabajar ese duelo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ya que os he dicho antes qué pérdidas podemos tener durante un proceso de violencia de género, ¿qué pérdidas son? Pérdidas intangibles, pérdida de dignidad, de honor, de identidad de nosotras mismas, no nos reconocemos. Hemos estado con esa violencia de género, ese maltrato de manera sostenida en el tiempo y no nos reconocemos ni a nosotras mismas. Araceli, yo ya no soy la persona que... Llegó un momento que yo ya había perdido la ilusión, había perdido la alegría. Date cuenta de esa pérdida porque la vamos a recuperar, porque puedes recuperarla. Esa pérdida de respeto a ti misma, de la libertad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo? Pues vamos a ir resolviendo de manera constructiva ese proceso de duelo a través de esa compasión hacia nosotras mismas, de perdonarnos a nosotras mismas. Muchas veces decimos, es que no sé cómo he podido dar lugar a esta situación y esa culpa se apodera de nosotras. El primer paso debería de ser el pararnos, darnos cuenta y empezar ese perdón, ¿de acuerdo? Y ese perdón da lugar a esa reconstrucción interna. Me he dado cuenta de esta situación sostenida en el tiempo, de esa vivencia de maltrato, pero hasta aquí. Conmigo misma, si tengo suficiente valor, con las pautas que me han dado o con los apoyos externos. Si hay personas que entran en ese bucle de pensamiento negativo, de tristeza, de apatía, si entramos en ese bucle y no nos damos cuenta de esa situación, no podemos dar lugar a esa reconstrucción interna, ¿de acuerdo? Venga, pues ya que hemos entendido esas pérdidas simbólicas que da lugar a una situación de violencia de género, vamos a jugar al veo-veo. Esto es un ejercicio cognitivo, pero me gustaría que descubrieras 10 palabras que indiquen pérdidas en aquella mujer que ha vivido en una situación de maltrato. Venga, os voy a dejar un minutito, no voy a dejar más. Os invito a que lo pongáis. Eso, muy bien. Id poniendo las palabras, son 10, id poniendo las palabras que están ahí, pueden ser en horizontal, en vertical, leyéndose de arriba a abajo, de abajo a arriba o en diagonal. Ya no doy más pistas, ¿de acuerdo?
Venga. Esta sopa de letras está muy chula. A ver. Muy bien. Me estáis diciendo algunas que puede ser que estén, pero no van por ahí. Paz, muy bien. Hay por ahí una palabra que es paz. Muy bien. Confianza, muy bien. Respeto, muy bien. Venga, son 10, ¿eh? Muy bien. Os voy a dar una pista, ¿eh? No os preocupéis, que hay personas que no se les da bien la sopa de letras. Pero si estamos siguiendo bien el desarrollo del taller, ya os he dado unas cuantas pistas antes, cuando he dicho qué significa esas pérdidas en relación con la violencia de género y la vivencia de una situación de maltrato. Son pérdidas simbólicas, que te tienes que dar cuenta que en un momento dado las has podido perder para recuperarlo. Porque en talleres como este y en los demás damos las pautas de cómo recuperarlo. Venga, muy bien. Dignidad, muy bien. Os voy a dar pistas, ¿vale? Venga, porque si no, ahí tenéis las 10 palabras. Venga, ¿qué os queda? ¿Quién ha encontrado paz? ¿Quién ha encontrado dignidad? ¿Quién ha encontrado tranquilidad? ¿Quién ha encontrado comunicación o seguridad o respeto? ¿Tranquilidad? ¿No la habéis visto? Sí, la habéis visto. Eso es, Carmen, muy bien. Enhorabuena. Autoestima, muy bien, muy bien. Ya os voy a dar la solución, ¿vale? Venga. Si tuviéramos más tiempo, veíamos... Venga, ahí las tenéis. Daros cuenta, yo lo voy a señalar. Paz, aquí tenéis paz. Amor, aquí tenéis amor. Ya de horizontales no hay ninguna. Ahora, dignidad, esta es dignidad. ¿Dais cuenta qué importante es la pérdida de la dignidad? Respeto, seguridad, aquí está. Salud, pérdida de salud, pero salud no solo física, también psicológica, emocional. Comunicación, esta era difícil, ¿eh? Es que estaba al revés, de abajo arriba se lee. Autoestima, confianza, bueno, ahora todos y todas habéis visto las 10 y ya tranquilidad, tranquilidad en un momento dado, como era muy larga, os dais cuenta, está en horizontal. ¿Todos? ¿Os ha faltado alguna? Las 10 no, claro, es que vamos rápido. Si hubiera dejado un ratito más, seguro que las veis. Lo que pasa que, bueno, por agilizar un poco el taller, divertido, ¿eh? Daros cuenta, ahora ya un poquito, daros cuenta de que en una situación, en algún momento dado, que vamos a recuperar esa paz interior, esa paz interior. ¿Qué estáis haciendo para recuperar vuestra paz interior? Y esa paz en la casa. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo para recuperar esa tranquilidad? ¿Estáis haciendo mindfulness? ¿Estáis haciendo yoga? ¿Estáis apoyándonos socialmente? Recordad la importancia de nuestro entorno para evitar el aislamiento. Recordad teorías como Durkheim, como autores que nos hablan de la importancia de estar en red, en positivo. A ver un momentito, ¿qué más? Esa comunicación con respeto, desde la empatía, esa seguridad, recordar la importancia de la seguridad de nosotras mismas, de los nuestros, del respeto, de la dignidad, del amor, de la salud. A ver, ¿qué estáis diciendo? Voy a cambiar ya mismo de diapositiva. Creo que la pérdida de salud es la que no te deja ver tanto lo que pierdes. Daros cuenta que muchas veces vamos al médico de cabecera, por ejemplo, ¿no? Pero no vamos con la demanda de una situación de violencia de género. ¿Pero por qué? Pues porque no nos damos cuenta de esa pérdida. Y la pérdida de salud, como tenemos esa capacidad de aguantar, de esa conducta de repliego, de ese síndrome de adaptación paradójico a la violencia de género, vamos perdiendo salud, pues nos medicamos
o no aguantamos, o, no, o decimos, venga, mañana ya intentará esto mejorar. Entonces, poco a poco nos vamos con esa conducta de repliego, nos vamos amoldando, somos como, en esa etapa de nuestra vida somos como etapa plastilina, nos vamos adaptando, pero llega un momento que tenemos que decir basta, porque ya incluso no nos acompaña la salud. Entonces es importante que incluso los profesionales sanitarios se den cuenta, cuando una persona llega en un proceso de duelo por pérdida de salud y que en el fondo está una situación de violencia. Entonces, vamos a adaptar las distintas fases del proceso de duelo que podemos encontrar ante una pérdida de una persona a fases que también las vemos cuando tenemos esa pérdida de salud, esa pérdida de confianza, de dignidad. Todas estas fases se dan. Podemos encontrar una fase de negación, de ira, de negociación, de una bajada anímica, de depresión o aceptación. Por ejemplo, cuando hablamos de negación, es cuando no nos damos cuenta, porque no podemos, porque no sabemos. Cuando a nosotras mismas mantenemos ese mito de amor romántico, entonces, en un principio, esa negación es un mecanismo psicológico que nos ayuda a dosificar el dolor. Sí, me ha pegado, pero ha sido porque ha tenido un mal día. Ahí estamos negando la evidencia y también le estamos dando una oportunidad por ese mito de amor romántico. O esto no va a volver a pasar. Eso es negación. O no, pero no me duele tanto, tal. Hace falta entender que después de esa estrategia de afrontamiento inicial tenemos que darnos cuenta que esa negación, si bien nos ayuda a amortiguar el impacto inicial, nos tiene que ayudar a darnos cuenta de la realidad. Entonces hay que moverse de esa negación, hay que cuestionarse. Yo me merezco eso, ¿por qué ha ocurrido? ¿De acuerdo? Tengo estrategias para afrontar ese momento que no me lo esperaba. ¿Cómo manejo ese shock inicial? Como decía la compañera anteriormente, Araceli, ¿cómo trabajamos ese shock inicial? Hay que darse cuenta que estamos en fase de negación. ¿Cuántas veces estamos en fase de negación? Nos vamos de la casa, pero luego transcurrido un tiempo, volvemos otra vez a la casa y le damos una oportunidad. Entonces, ¿por qué? Pues porque volvemos otra vez a estas fases de negación, ira, negociación, no se dan así como yo las he puesto todas una detrás de otra. Kubler-Ross nos lo explicaba perfectamente. Podemos dar un paso hacia adelante, un paso hacia detrás. Es decir, hay personas que en un momento dado pueden negar un acto de violencia psicológica, pero cuando hay violencia física ya no niegan más la situación, se le cae la venda del ojo y dice hasta aquí. Claro, entonces cuando estemos analizando esa situación, daros cuenta de si ha sido violencia física, violencia psicológica, si ha sido pérdida de libertad, pérdida de salud, estamos negando la realidad, no estamos dando nuestro sitio como mujeres, estamos trabajando en esa fortaleza interna. ¿Qué nos falta para ser una persona digna de respeto? Pues vamos a trabajar. Vamos a ver el enfoque, cómo nos hablamos, ese enfoque, vamos a ver nuestros miedos. Vamos a iniciar la despedida de lo que fue o de lo que pudo ser en favor del aquí y del ahora. Ahí me refiero a que trabajar esa imagen del yo siempre había querido tener a mi lado un hombre que me quisiera, una familia, alguien que me tratara bien. Sí, pero si tú conociste con 15, 16 años a este chico, pero ahora transcurrido unos cuantos años no se da el buen trato hacia ti, no tenéis esa comunicación de pareja, date cuenta, no niegues la realidad. Hay personas que le da rabia darse cuenta en un momento dado de esa situación, cómo yo he dado lugar a esta situación, entran en fase de ira, pero que es normal, ese coraje y esa rabia. Rabia hacia la persona de que nos hace daño, rabia hacia nosotras mismas de cómo no he puesto remedio antes, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos podemos hablar? Tenía que haber hecho, tenía que haber dicho, no debí dejar. Entonces ese estado de ánimo puede hacer que fluctúe, nos da coraje, nos da un bajón anímico, nos da rabia, nos da ansiedad, nos da depresión. Entonces aquí hay que trabajar la culpa real y la culpa simbólica. La creencia de que si hubiéramos hecho de otra cosa podían haber cambiado las cosas. Vamos a estar en el aquí y en el ahora.
No sirve de nada pensar lo que pude hacer y no hice. No sirve de nada pensar lo que será. Si lo enfocamos con ansiedad o desde el punto de vista negativo, si nos proyectamos en positivo, sí, ¿de acuerdo? Y esa negociación, que es en fase de duelo, significa la ambivalencia. Puede ser volver a esa luna de miel. Puede ser, espérate un momentito, voy a coger aire. Puede ser el llegar a acuerdo. Ojo, ojo, ¿me beneficia el dar una segunda oportunidad? ¿Me paro para tomar aire? Si es así, vamos a tomar aire y vamos a continuar fortaleciéndonos, ¿de acuerdo? Hay que psicoeducarnos sobre el maltrato, cómo se origina, cómo se perpetúa. Y nosotras, cómo podemos tener ese apoyo que sea puente para salir fortalecidas, acordándonos que estamos con más valor que antes por ese jarrón que somos y que hemos puesto pan de oro en nuestras cicatrices, ¿de acuerdo? Daros cuenta que es normal tener bajones anímicos, es totalmente normalizado. Acordaos que muchas veces cuando nos venimos que tenemos ese bajón nos exigimos no venirnos abajo. Yo no me puedo permitir venirme abajo, nos podemos decir. Yo no me puedo permitir tener ansiedad, yo no me puedo permitir dolerme, pero es que entra dentro del poder recuperarnos, tener ese espacio de llorar, tener ese espacio de tomar aire, ¿vale? Y darle ese significado a esa pérdida. No pasa nada, porque en un momento dado nos hayamos dado cuenta. Aquí dice una compañera, ¿a qué se refiere las formas de negación? La momificación. Momificar, para quien no sepa lo que significa, es, por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido, hemos perdido a nuestra esposa, a nuestro marido, nuestro hijo, pues es dejarlo todo tal cual, sus pertenencias, la casa tal cual, su habitación, dejar todo. A nivel simbólico, es quedarnos anclados en un pensamiento, en una idea de esa idea del príncipe azul. Eso es momificar. Entonces, cuando negamos, es quedarnos anclada. Puede ser, sí. Se da negación cuando no vemos la realidad que es tal cual ahora. Y cuando echamos manos de tener, es como una imagen fija, congelada, de lo que pudo ser y no fue. Y siempre intentamos volver a ella, volver a ella. Entonces podemos negar y negociar. Daros cuenta de lo que he dicho antes de la ruleta, ¿vale? De las fases. Entonces podemos estar negando la realidad de ahora, intentar negociar es que a mí me gustaría coger tregua para ver si mejoro esta situación y volver a lo que yo quería de antes. ¿De acuerdo? Entonces, no es malo dolerse, no es malo llorar, pero hace falta para coger impulso, hace falta tener esa compasión hacia nosotras mismas, ¿de acuerdo? Y llegamos a un momento de aceptación cognitiva de me estoy dando cuenta la situación en la que vivo, me estoy dando cuenta que me merezco una oportunidad de ser persona, de que soy digna de respeto, de que puedo conseguir hacerlo y voy a salir de esto. Y una aceptación a nivel emocional. Yo aposté por esta relación, hice todo lo posible, pero me doy cuenta y acepto que aun habiendo hecho todo lo posible, ya hay una parte que no depende de mí. Y hasta aquí llego. Y me merezco ser feliz. Así que voy a continuar con mi vida, porque tú no eres solo una. Recuerda que tu identidad se conforma con todos y cada uno de los roles que vas desempeñando, pero incluso con eso eres más que la suma de todas esas partes. Y tú tienes derecho y es una necesidad de que te vas reinventando. Tú no eres la misma de hace un mes, tú no eres la misma de hace 2 años, no eres la misma. Nunca podrás decir yo no haré esto, porque el día de mañana puedes aprender idiomas, puedes tirarte en parapente, puedes irte puedes hacer cosas que crees que no podías hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué no vas a ser capaz de ser feliz? Puedes encontrar la felicidad donde menos te lo esperas. ¿Vale? Entonces hay que apostar por vernos como una persona capaz
de ser feliz y de atrevernos a cosas nuevas, cosas buenas, gratificantes. Entonces hay que ir adaptando nuevos patrones de vida. Entonces, ¿cómo vamos aceptando? Vamos aceptando esas pérdidas, pero una vez que vamos aceptando esas pérdidas, vamos a apostar por planificar de qué manera recupero de nuevo una dignidad nueva en la situación de ahora, un respeto nuevo conforme yo soy ahora. ¿De acuerdo? Entonces, y vamos teniendo ese recuerdo sin dolor asociado. Voy un poco más rápido que el taller lo terminamos a y media, pero vamos a hacer un ejercicio de autocompasión y aceptación emocional, ¿de acuerdo? Por aquí detrás tengo algún ejercicio de las distintas tareas de aceptar la realidad de la pérdida, pues porque como estamos hablando de duelo, también os iba a enfocar un poquito con Worden y con esa aceptación de la realidad de la pérdida, de cómo trabajar emociones. Este ejercicio que vamos a hacer ahora va en la línea de trabajar las emociones, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a trabajar la realidad de la pérdida y el saber trabajar las emociones y el dolor vinculado con esas emociones, con este ejercicio de aceptación emocional, ¿de acuerdo? Venga, poneros cómodos y cómodas y vamos a cerrar los ojos. Vamos a ir tomando aire tranquilamente, a nuestro ritmo. Vamos a ir a tomar aire por la nariz y que veamos y notemos cómo llega hasta el abdomen, hasta el fondo de los pulmones. Y luego vamos expulsando el aire, exhalando a nuestro ritmo. Si queréis tener los ojos cerrados, cerrad los ojos. Y si queréis tener los ojos abiertos, los podéis tener también. No pasa nada. Se puede hacer igualmente el ejercicio. Sí me gustaría que cogieras una postura cómoda. Que ahora mismo estuvieras cómodamente, no excesivamente cómoda. Cómoda. Sentada en tu sillón, en tu silla. Tomando aire, inspirando por la nariz, a tu ritmo. Profundamente, nota cómo el aire entra hasta el final de los pulmones y cómo va saliendo. Muy bien, bueno, pues ahora piensa en una situación de la vida que te haya sido difícil, una situación de estrés, una pérdida. Piensa en una pérdida, pues una pérdida de sonrisa, una pérdida de energía, una pérdida de seguridad. Piensa en una pérdida tuya, en una de las que hemos hablado. Piénsalo, pero para proyectarlo en positivo, para ir a recuperarla. He perdido seguridad, voy a recuperarla. He perdido una sonrisa, voy a recuperarla. Y ahora vamos a decirnos a nosotras mismas, es cierto que una pérdida es un momento doloroso o es un momento de sufrimiento, pero el dolor o el sufrimiento forma parte de la vida. Es lo que le ocurre a cualquier persona, le ocurre a la humanidad. Y otras personas, como yo, se sienten así cuando tienen una pérdida. Pero todas las personas, cuando tenemos una pérdida, luchamos en nuestra vida para volver a recuperarla. Y yo no estoy sola. Estoy conmigo misma. Piensa en esto que estamos diciendo mientras estamos tomando aire. Y ahora te invito a que pongas tus manos encima del corazón. Si no estás cómoda con la mano sobre el corazón, pon la mano alrededor de los hombros como abrazándote o cógete las manos, cada una que lo haga para darse cariño a sí misma, como más cómoda esté. Si quieres poner tu mano encima del corazón,
Coloca tus dos manos encima del corazón, sobre el pecho. Si quieres poner las manos alrededor de los hombros, puedes hacerlo. ¿De acuerdo? Y una vez así, tomando aire tranquilamente, vamos a decirnos, ¿podemos ser amables con nosotras mismas? ¿Puedo aprender a quererme tal y como yo soy? ¿Puedo aprender a darme la compasión que necesito? Sí puedo ser amable conmigo misma. Sí puedo aprender a quererme tal y como yo soy. Y puedo darme el amor y la compasión que necesito. Puedo empezar yo misma a dármela. Puedo ser fuerte, puedo ser paciente y puedo tratarme con amor. Vamos a quedarnos así, con esa sensación agradable de darnos ese cariño, de hablarnos con ternura, de hablarnos con fortaleza. Soy amable conmigo misma y me quiero como soy. Puedo ser fuerte. Muy bien. No os preocupéis, aunque haya ruido de fondo, no pasa nada. Nosotras podemos hablarnos en cualquier momento, porque no estamos concentrarnos en proyectarnos esa fortaleza. Ahora poco a poco voy a contar de 5 a 0. Poco a poco vamos a ir relajándonos. 5, 4, 3, 2, 1. Abrimos los ojos. Quien la haya tenido cerrado. Muy bien, cerrad el micro, por favor, si alguien lo tiene abierto. Muy bien. Bueno, ¿qué os parece el ejercicio? Es un ejercicio de autocompasión con aceptación emocional. ¿Por qué? Venga, ya me lo podéis comentar por el chat. ¿Qué os parece el ejercicio? ¿Te ha gustado? Muy bien. Hace falta ir, daros cuenta que a lo largo del taller ya no es solo que estemos hablando. Por favor, podéis cortar el micro, sí, para poder yo hablar que no me escuché. Vale. Venga. Muy bien. Ya voy resumiendo porque ya hemos llegado al final del taller, ¿de acuerdo? ¿Quién es la persona que tiene el micro? No lo sé, pero por favor, hay una persona que no se da cuenta que tiene el micro encendido. Bueno, seguimos con el taller. Daros cuenta, ya era un poco por darle una globalidad al taller, daros cuenta que la finalidad del taller era contextualizar que a lo largo de una vivencia de maltrato, de una situación dramática, trágica, de una situación de violencia de género, de una situación de una convivencia desestructurada, en situaciones de violencia de género, como es el tema que nos ocupa, hay pérdidas que no nos damos cuenta. Entonces es útil proyectar, emplear el abordaje en trauma, el abordaje en duelo para intentar trabajar el recomponernos de esa pérdida. Es muy bonito ese trabajo, es muy necesario. Entonces hemos contextualizado que cuando hablamos de pérdida no estamos hablando de una pérdida de un ser querido, podemos hablar de pérdidas simbólicas. Veréis, nosotros podemos hablar de pérdida cuando hay pérdida de salud, pero también cuando ha habido un accidente de tráfico y tenemos la pérdida de la movilidad porque nos quedamos en silla de ruedas. Podemos hablar de pérdida cuando hemos perdido un bebé que estábamos esperando, una pérdida perinatal, por ejemplo. Podemos hablar de pérdida cuando hemos perdido una mascota que para nosotros era muy importante, cuando hemos perdido nuestro puesto de trabajo, que es el sustento de la casa. Bueno, son pérdidas distintas que si es muy significativa para la persona duele y deja un vacío. Entonces, el común denominador de todas las pérdidas, y en este caso en la mujer,
que sufre y soporta ese chantaje emocional del maltratador de manera sostenida en el tiempo. Hay pérdida de dignidad como persona, hay pérdida de respeto, de comunicación, de salud psicológica, emocional, hay pérdida de confianza, de seguridad, pero podemos recuperarla. Entonces, vamos a trabajar desde esa pérdida. Entonces, os invito a que lo trabajéis. Somos como jarrones que en un momento dado, por una contrariedad en la vida, por una etapa difícil de nuestra vida, nos hemos roto. Pero no continuamos rota toda la vida, no, tenemos capacidad de fortaleza interna. El próximo taller que vamos a dar es de cómo trabajar esas fortalezas internas. Os invito a que la hagáis porque ya va para la segunda edición. Entonces, si poco a poco, bien con ayuda de una psicóloga, de un profesional, en el Instituto Andaluz de la Mujer, en el Centro de la Mujer, con el apoyo de las personas que nos quieren, con nosotras mismas, que nosotras asistimos a talleres como estos, si poco a poco nos damos cuenta de qué es lo que nos gustaría volver a recuperar, esa alegría de vivir, Araceli, esa sonrisa, quiero perder ese miedo y quiero recuperar la seguridad. Entonces, vamos a recuperar todo eso, vamos a coger cada uno de esos trocitos y vamos a pegarlos. Es más, cuando peguemos esos trocitos vamos a ponerle ese pan de oro y nos vamos a dar cuenta que somos personas de luz. Hay personas que me han dicho a mí en terapia o en privado, Araceli, yo he sufrido tanto en mi vida que si tuviera que ponerle pan de oro, yo sería todo dorada. Pues mejor, porque te das cuenta que brillas por ti misma y date valor. Igual que decimos muchas veces, no quiero tener arrugas. Bueno, las arrugas nos indican, entre otras cosas, que nos reímos. A ver, habrá personas que digan, Araceli, es que hay arrugas y arrugas, pero unas arrugas de una sonrisa franca y una sonrisa que te llena, una sonrisa desde dentro para afuera, son arrugas de felicidad. Entonces, ese pan de oro de nuestras cicatrices nos está diciendo que hemos salido resilientes, que no hemos salido reconstruidas como aves fénix. Entonces, date cuenta que eres ya con esto voy terminando, date cuenta, sí, claro, si estamos tristes podemos enfocar, como me he roto, tengo arrugas, pero estamos enfocando esa fortaleza interna y vamos a detectar, vamos a darnos cuenta de lo que nos gustaría trabajar y luego empezarnos a poner a trabajar. Por ejemplo, lo de la sopa de letras. Pues yo quiero trabajar a partir de esta tarde en mejorar esa seguridad. Yo quiero trabajar en mejorar esa sonrisa. Yo quiero trabajar en mejorar esa autoestima, esa fortaleza interna, minimizar la debilidad, aumentar la fortaleza. Entonces, ¿por qué me cuesta trabajo trabajarlo? Date cuenta, como hemos dicho, que muchas veces tenemos esa conducta pendulante, ese ir y venir, porque muchas veces en la base del querer trabajar podemos estar en un momento dado de negación de la realidad. ¿Estás trabajándolo a nivel cognitivo, a nivel emocional? ¿Qué estás poniendo de tu parte para salir de esa situación? Porque además de esperar que cambie el contexto, que cambie la persona, que cambie la suerte, pero tú tienes que poner de tu parte. ¿Estás poniendo todo de tu parte? Pues si lo estás poniendo de tu parte, confía y continúa trabajando, ¿de acuerdo? Esos son los objetivos terapéuticos que estaba poniendo ahora. Entonces, bueno, aquí tenía también un poquito me voy a quedar con esto de autocompasión por el tema de cómo hay que trabajar la capacidad de entendernos, de aceptarnos y de perdonarnos. Como habéis visto, el tema de la compasión como ejercicio de querernos a nosotras mismas es un hilo conductor de casi todos mis talleres, y que menos que en un taller de violencia de género y duelo, que lo estamos trabajando también, bueno, pues en la asociación nuestra de Alelí y todas las personas que trabajan por esa reconstrucción interna. Bueno, yo por mi parte, voy a mirar la hora que es. Ya es la hora. Yo por mi parte estoy encantada de haber enfocado
ese trabajo de esa reconstrucción interna desde las distintas fases y las tareas del duelo. Os dejo el material en la plataforma y os dejo el vídeo, porque desde la plataforma, una vez que vosotros lo podáis escuchar en casa tranquila, le podéis dar todo el volumen, y aunque en el vídeo la mujer habla bajito, es una socióloga cordobesa, pero habla bajito, entonces vosotros podéis darle más volumen, os invito a que lo hagáis, ¿de acuerdo? Entonces, por mi parte, agradeceros vuestra presencia, es un verdadero placer teneros al otro lado y ir leyendo vuestras comunicaciones en el chat. Ojalá se pueda renovar otra vez este proyecto para una segunda vez el año que viene o más adelante, y podamos hacerlo en directo y tengamos, bueno, os pueda ver la cara y podáis compartir en directo. Bueno, no ha salido nada mal tampoco online, porque nos permite esa flexibilidad de estar desde casa, cada una de vosotras, y estar siguiendo, ¿de acuerdo? Yo por mí encantada. Un abrazo, buena tarde. Y para, es verdad, importante, y para todas vosotras, por favor, cumplimentar el test para dar vuestra valoración del taller, que lo habrá colgado ya, estará colgado ya en la plataforma. Es fundamental que podáis cumplimentar vuestro cuestionario último, ¿de acuerdo? Para cualquier duda, sugerencia, comentario, necesidad de material, aquí estoy para lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Cualquier persona que le gustase, porque hoy no haya podido conectarse, como he dicho al principio, volver a ver este taller o cualquier otro, sabéis que estamos en las redes, tanto en Instagram como en YouTube, como en Facebook, ¿de acuerdo? Podéis inscribiros. Cada taller tiene su inscripción. Con esta inscripción de este taller no podéis asistir al de Fortaleza Interna del próximo día, pero inscribiros, que es gratuito y que aprendemos mucho. Inscribiros a proyectofortaleciéndote@gmail.com. Para mí un verdadero placer. Buenas tardes y hasta el próximo taller. Un saludo. Os voy a leer ahora ya que hemos terminado. Muchas gracias, Araceli. Buena tarde. Muchas gracias.